pero muy feliz sábado, queridos hermanos. Un gusto enorme, es una fiesta de gala para mí poder estar acá compartiendo con ustedes, acercándonos a nuestro Padre Celestial, un nuevo comienzo de sábado en este espacio llamado Tiempo de Reunión, donde como cada viernes vamos a estar abriendo su palabra, estudiando este tema que tenemos en nuestro folleto llamado El Pacto Eterno de Dios, uno de los pilares fundamentales del mensaje del tercer ángel, ¿sí? Quédense porque hoy me van a estar acompañando los hermanos Daniel Benjar, Carlos Hernández, Jonathan Falcón, para desarrollar una lección espectacular, con alimento espiritual del bueno, del sólido. Pero antes de meternos en eso, quiero comentarles, ¿sí?, algo que ya había mencionado el viernes pasado, viernes de noche pasado, sábado para nosotros, tema fiesta de las cabañas. Nosotros como Tiempo de Reunión estamos organizando un congreso, ¿sí? Más precisamente los hermanos Daniel Benjar, Leandro Pena y este servidor, Roberto Calvermater, que somos los que estamos en Argentina, estamos organizando un congreso para la fecha de la fiesta de las cabañas, donde queremos que cada uno de ustedes pueda estar. No importa si me estás escuchando ahora y estás en Estados Unidos, todavía estás a tiempo, querés venir. Si estás en España, estás a tiempo y querés venir, te esperamos. Obviamente, cada uno sabe sus cuentas, su economía, ¿no es cierto? Sabemos que no es fácil para nadie, para nadie. Esta vez el Congreso es acá, pero yo siempre le ruego al Señor que este tipo de eventos puedan replicarse, ¿no es cierto? Y que cada uno de ustedes en donde está cerca pueda tener también este tipo de fiestas espirituales. Fecha, 14 al 19 de octubre, ¿sí? 14 al 19 de octubre. Estamos a 2 meses y medio de este evento, por lo que hay que estar haciendo planes ya, ¿no es cierto? Hay que estar poniendo esto en oración y haciendo planes. Quiero compartirles las lindas imágenes que nos preparó el hermano Leandro, que seguramente ustedes podrán haber visto en el Facebook de Tiempo de Reunión o en el canal de Telegram de Tiempo de Reunión. Fiesta de los tabernáculos o de las cabañas, es lo mismo, 2022, un momento para agradecer la bondad de un Dios misericordioso. Y arriba tenemos el título que no hay que olvidar, esto es una santa convocación. El Señor en su palabra le pide a su pueblo que 3 veces al año hagan el esfuerzo para poder juntarse en el lugar que Él indique, para poder recibir una porción muy importante de su espíritu, mucho más grande que cualquier otro día común, ¿no es cierto? Esto es en Villa Giardino, provincia de Córdoba, acá en la República Argentina, en un lugar muy hermoso llamado Villa Bautista Tea. Es un lugar cristiano donde obviamente esto se alquila para contingentes cristianos que tengan estos retiros espirituales, estos congresos. Y las fotos que ustedes están viendo de la naturaleza en esta imagen misma son las fotos reales del lugar. Esto es la entrada al lugar, ya nos recibe con esta especie de bosque alrededor del camino. Así que imagínense lo precioso que es este lugar, donde vamos a pasar estos 5 o 6 días juntos, unidos, acercándonos a nuestro Dios. Acá del lado derecho, ¿sí?, dice, sumate a nuestras reuniones hoy, no te pierdas la oportunidad. Vamos a reflexionar sobre la palabra de Dios, vamos a mirar hacia el pasado para ver cómo se ha formado la fe de cada uno, vamos a tener testimonios, ¿sí? Vamos a madurar como seguidores de Cristo y vamos a difundir estas buenas nuevas por el mundo. Vamos a hacer temas prácticos, ¿no?, de cómo aplicar las escrituras a la vida cotidiana. Ustedes ven que hay un código QR. Este código los va a llevar directamente a lo que es el formulario de inscripción. Es fundamental que nos anotemos lo antes posible, ¿sí? Hay una primera fase de inscripción que es durante el mes de agosto,
donde los precios que ustedes van a ver en este formulario de inscripción se van a congelar. Si ustedes se inscriben y abonan durante el mes de agosto, el precio es el que figura en el cuestionario. Después puede llegar a haber cambios, sabemos cómo está la situación del país, así que no podemos asegurar nada. El segundo punto y punto importante es que los cupos son limitados, ¿sí? Estamos hablando de que quizás haya un promedio de 100 personas, como máximo hasta 150. Dependiendo de cuántos seamos nosotros, también va a suceder de que tengamos todo el lugar a nuestra disposición o de que el lugar ponga también el espacio a disposición de algún otro contingente. Por eso es que los cupos son limitados y nosotros necesitamos saber lo antes posible cuántos vamos a hacer. Obviamente, después va a seguir la etapa de inscripción, inclusive hasta el último día, si hubiese lugares, que casi seguro los lugares que van a quedar van a ser para carpas. ¿Sí? Lugares para carpas siempre va a haber. No les digo que van a poder entrar 1000 personas, pero son los lugares obviamente más simples, quizá donde no están todas las comodidades, pero por eso es importante que nos ayuden a saber lo antes posible cuántos vamos a hacer a grandes rasgos, ¿no es cierto? Es fundamental que completen este formulario, que es muy simple, en un minuto lo pueden hacer, y también tienen ahí el número de teléfono que es de este servidor mío, Roberto Calvermater, donde van a poder comunicarse conmigo, mandarme mensajes ya sea de WhatsApp o de Telegram, para hacerme las preguntas que ustedes quieran. Los que quieran preguntar, no duden, mi teléfono va a estar abierto especialmente para atenderlos a ustedes. Ahora, volvemos para acá. Quiero hacer una aclaración importante con el tema de las fechas, ¿sí? Y no me quiero extender demasiado más. El viernes 14 comienza el evento, ¿sí? Nosotros vamos a tener el primer tema o el inicio del evento en sí el viernes por la tarde-noche, ¿sí? Sin embargo, la entrada al predio puede ser desde el viernes a la mañana, especialmente aquellos que necesiten acomodarse con sus carpas. Viernes a la mañana, viernes 14, se puede entrar al predio y por la tarde-noche va a comenzar la programación. Ahora, la programación va a concluir el miércoles 19 también por la noche. ¿Sí? La última predicación la vamos a tener el miércoles 19 por la noche. Dicho esto, por favor préstenme atención a este punto, ¿sí? El lugar, ¿sí? Lo que es el hospedaje, queda habilitado hasta el jueves por la mañana, jueves 20, ¿sí? La última predicación es el miércoles 19 por la noche. Los que se quieran ir pueden irse, pero los que necesiten quedarse a dormir para después ya disponer del día completo, de los micros y demás, se pueden quedar a dormir ese miércoles por la noche hasta el jueves 20, ¿sí? No incluye muchas horas, incluye las horas de la mañana antes del mediodía. El predio tiene que quedar libre, ¿sí? Pero quiero que tengan eso en cuenta. La entrada al predio es desde el viernes 14 a la mañana y la salida es jueves 20 a la mañana. La programación es desde el viernes 14 a la noche hasta el miércoles 19 a la noche. Esto tiene que quedar claro, por favor. Si hay otras preguntas, si alguien necesitara llegar antes del viernes porque viene de muy lejos, comuníquese conmigo que vamos a encontrar la forma de arreglarlo y tal vez haya algún espacio como para algunas personas que necesiten llegar un día antes o medio día antes. Pero eso no es oficial, háblenlo conmigo, escríbanme, no duden en escribirme, pero es necesario que ustedes completen el formulario de inscripción. Yo lo voy a estar poniendo el enlace mismo acá en el chat para que ustedes directamente cliquen
y los lleve, ¿sí? Que un representante por familia complete ese cuestionario, pongan cuántos adultos son, cuántos niños son. Ustedes van a ver que las opciones mismas le van a ir indicando las respuestas necesarias para que nosotros podamos saber cuántos somos. Después hay detalles que todavía no lo tenemos definido, ¿sí? Tema comida, va a haber novedades y demás, pero quisimos poder lanzar esta noticia lo antes posible para que ustedes se planifiquen, quizás no teniendo ya todo excelentemente coordinado, pero cada día avanzamos más en coordinar y en organizar todo, y no se preocupen que todo lo que sea para anunciar, ustedes lo van a recibir, especialmente los que están anotados. Aquellos que están anotados van a recibir todas las comunicaciones de forma personal. El resto lo va a poder ver tanto en el Facebook de Tiempo de Reunión como en Telegram de Tiempo de Reunión. Discúlpenme por haberme tomado este tiempo, pero era absolutamente necesario, ¿sí? Porque esto es un evento muy, pero muy importante, muy importante. Recordamos que las fiestas, los días de fiestas, así como los días sábados, es donde Dios derrama su espíritu de una forma diferente, de una forma importante. Y quizás, si bien la fiesta de las cabañas dura 8 días bíblicamente, esta verdad es nueva para la mayoría de nosotros. Entonces estamos un poco experimentando a ver cómo sale. Por eso es que no vamos a estar los 8 días, vamos a estar 5, para que en los próximos años podamos ir mejorando, organizándonos de forma diferente, quizá para poder estar todos los días como corresponden. Dicho esto, recordamos siempre que en las cabañas, el primer y el último día de la fiesta, en la Biblia aparece la palabra Shabbat. Por más que caiga lunes, martes o jueves, es un sábado bíblico, como un sábado semanal. Por lo tanto, ese miércoles 19 va a ser un día muy, pero muy especial. Va a ser un sábado para nosotros, donde vamos a estar en comunión, orando y alabando a Dios y abriendo su palabra para recibir su espíritu. Para recibir su espíritu de forma poderosa, para recibir a Cristo con poder, para irnos totalmente fortalecidos al lugar de origen y poder llevar a cabo esta obra tan importante, llevar este último mensaje de misericordia al mundo. Hagamos planes, hermanos, y por favor, entiéndanme esto, que lo económico no sea una traba, ¿sí? Sabemos que el viaje cuesta dinero, la comida cuesta dinero, el hospedaje cuesta dinero, pero hoy yo sé que muchos pueden decir, no, y la verdad, no, a mí no me sobra y no me va a sobrar. Hablen conmigo, hablen conmigo. Hay personas que están dispuestas a colaborar para aquellos que quizás puedan pagarse el viaje pero no lleguen con el hospedaje, para los que puedan pagar pero después no tienen cómo comprar comida. Dios nos da los medios para poder ayudarnos los unos a los otros. Entonces, hagamos planes de estar, ¿sí? Tratemos de solucionar el tema de ver cómo llegamos al lugar para estar esos días. Y después, si hay necesidad, si hay algún tipo de problema, comuníquense conmigo. Lo principal es estar. Después vemos cómo vamos a hacer para que todos los costos queden cubiertos, pero vamos a pedirle al Señor y Él va a proveer lo necesario. Pero por favor, no dejen de hacer planes porque hoy no haya dinero para pagar el hospedaje, ¿sí? Confiemos en Dios, que Él puede derramar las bendiciones para que podamos llevar a cabo este evento y estar en su presencia para recibir de su espíritu. Por favor, hermanos, no tengan vergüenza de escribir para hacer estas preguntas, para hacer alguna petición, para pedir algún tipo de ayuda de algo que falte. No lo duden, por favor. Nosotros queremos que ustedes estén en esa fecha junto con nosotros para poder buscar a nuestro Padre Celestial, para poder recibir a Cristo en nuestras vidas. Les propongo que podamos orar, ¿sí? Para comenzar
con este programa, para poder comenzar con el estudio de la palabra de Dios. Vamos a orar en reverencia. A todos los que puedan acompañarme, los invito. Amante Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Padre, por todas tus bendiciones, por tu misericordia. Gracias porque podemos ser llamados tus hijos, Padre. Muchas gracias porque nos das a Jesús cada día. Gracias porque nos perdonas. Gracias porque nos fortaleces cuando caemos. Te rogamos que puedas seguir haciéndolo, Padre, a pesar de nuestra terquedad. Y por favor, te ruego, Padre, pongo en tus manos, Padre, ponemos en tus manos este evento de la fiesta de las cabañas. Hemos aprendido hace poco, Padre, estas verdades tuyas acerca de las santas convocaciones y queremos hacer tu voluntad. Por eso ponemos en tus manos, Padre, este evento en general, pero también las situaciones particulares de cada uno de los hermanos que tengan en su corazón poder asistir. Provee los medios, Padre, para que cada uno de nosotros podamos estar allí ese día, para que podamos también ayudarnos los unos a los otros, para que no haya trabas, para que Satanás no ponga trabas, Padre, de que podamos estar ahí recibiendo a Cristo, recibiendo tu Espíritu, así como tú quieres hacerlo. Sabemos que tú eres el primero que quiere derramar sus bendiciones y su poder sobre nosotros, y a veces sabemos también que somos nosotros mismos los que ponemos las trabas para no poder recibirte en nuestras vidas. Abre nuestra mente espiritual, Padre, nuestros ojos espirituales. Danos fe, aumenta nuestra fe para poder confiar en ti como niños. En este momento en especial te rogamos de tu sabiduría, Padre, para abrir tu palabra, que puedas ungir nuestros ojos con colirios, que abras nuestros oídos para poder entender y asimilar todas las verdades que tienes para revelarnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, como les prometí, no les voy a robar más tiempo, ¿sí? Vamos a ir con nuestro hermano Daniel Benjar, quien va a estar a cargo de el repaso de las primeras preguntas de la lección, así que con mucha atención vamos a estar ahí recibiendo lo que el Señor ha puesto en el corazón, en su corazón, para traernos a nosotros, ¿sí? Como alimento espiritual. Adelante, Daniel. Buenas noches, feliz sábado. Es una alegría para mí poder estar con ustedes repasando la lección de esta semana que se titula Letra y Espíritu del Nuevo Pacto, y me gustaría que recuerden este título a medida que repasamos esta lección. Recordamos que, de acuerdo a lo que hemos visto en las lecciones anteriores y como está escrito en Hebreos, el Nuevo Pacto consiste en el perdón de Dios y en Dios dándonos su Santo Espíritu para grabar en nuestros corazones, en nuestras mentes, su ley. Ese es el pacto nuevo. Y esto se va a ver reflejado claramente en los versículos que tenemos para considerar en esta semana. Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 3, versículo 2 en adelante, que dice así: Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Seguimos en el 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Y cortamos ahí, la verdad que daba para seguir, pero se nos hace muy largo. ¿Qué es lo que vemos en estos versículos? Estos versículos nos describen a los dos pactos, al pacto viejo y al pacto nuevo. Y lo que vamos a hacer es, lo vamos a contrastar. En el pacto nuevo, el ser humano es una carta de Cristo que está escrita con el Espíritu de Dios. ¿En dónde? En las tablas del corazón, contrastada con el pacto viejo que es en tablas de piedra. El ministerio del pacto nuevo es un ministerio del Espíritu, sin embargo el ministerio del pacto viejo es un ministerio de la letra.
Nos dice que en el ministerio del nuevo pacto el Espíritu vivifica. Sin embargo, en el ministerio del viejo pacto la letra mata. Así tenemos los dos pactos contrastados. Y lo que quisiéramos destacar del pacto viejo es de que en el pacto viejo tenemos la ministración o el ministerio de muerte, y que este es con gloria. Así vemos la descripción de los dos pactos, y seguramente muchas preguntas surgen de estos versículos. Quizás lo primero que vemos es de que somos hechos ministros del nuevo pacto. ¿Qué significa esto? Varias cosas, pero en principio notemos que los versículos 2 y 3, las epístolas son las personas mismas, y son expedidas ¿por quién? Por los apóstoles, pero son escritas por el Espíritu de Dios. Es decir, los cambios en las personas no se generan por imposiciones a la conducta, ni por amenazas, ni por ninguna manipulación que hayan hecho los apóstoles. Los apóstoles predican la palabra, pero invocan a Dios por su Espíritu. ¿Para qué? Para que ocurran esos cambios en el corazón. Y las personas conocen esto, piden a Dios y no rechazan el Espíritu de Dios. Entonces éste puede grabar la ley de Dios y se manifiestan los frutos del Espíritu. Así es como las personas vienen a ser cartas vivientes. Pero por el otro lado tenemos el ministerio del pacto viejo. ¿Este ministerio qué es? Es un ministerio de muerte. Y somos llamados a no tener ese ministerio, un ministerio de muerte o de condenación. Y ahora en un ratito vamos a entrar en más detalle en esto. Pero la pregunta 2 nos decía, el pacto nuevo, ¿qué dos cosas se pueden ministrar o qué dos cosas se pueden ministrar en el pacto nuevo? En la ministración del pacto nuevo se ministra el Espíritu de Dios, que a su vez ministra vida o da vida. Miren cómo lo dice Jesús en Juan 7:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pablo en Romanos capítulo 8 versículo 11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. La ministración del pacto nuevo entonces ministra, nos da el Espíritu de Dios, que a su vez ministra o nos da la ley de Dios en nuestros corazones. Eso lo dice Pablo en Hebreos capítulo 10 versículo 15 cuando dice, y nos atestiguan lo mismo al Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Así, la administración del nuevo pacto es una administración de vida y la administración del viejo pacto es una administración de muerte. Habiendo visto esto, detengámonos un momento en el viejo pacto. La pregunta 3 nos dice, ¿sobre qué fue escrita la administración de muerte? Y el versículo que leímos de 2 de Corintios 3 nos dice que fue escrita en piedras, en tablas de piedra. Esto tan solo puede hacer referencia a los 10 mandamientos. Y el versículo nos dice, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Es decir, allí también respondemos la pregunta número 4. Los 10 mandamientos son la base del pacto nuevo. Por eso dice en Deuteronomio capítulo 4, versículo 13, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Pero hay una gran diferencia entre el pacto viejo y el pacto nuevo. En el pacto viejo, los 10 mandamientos están fuera del corazón y son recibidos sobre piedras. Y como vemos en la historia del pueblo de Israel, son vistos y entendidos como órdenes y mandatos de Dios. Sin embargo, en el nuevo pacto, los 10 mandamientos finalmente son guardados donde tienen que ir, en el corazón, porque el hombre ha dejado que Dios circuncide su corazón y pueda grabar su ley en él. Así vemos que tanto en el viejo pacto como en el nuevo, los 10 mandamientos son centrales. La diferencia está en cómo el hombre recibe la palabra de Dios. Habiendo dicho esto, los versículos de 2 de Corintios 3 nos hacen surgir preguntas específicamente respecto de lo que el viejo pacto implica. ¿Por qué? Porque habla acerca de la letra, que la letra mata, y de que hay un ministerio de muerte relacionado con esta letra que fue escrito en las tablas de piedra. ¿Cómo puede ser que esas letras grabadas en las tablas de piedra maten? ¿O por qué se dice que el viejo pacto es un ministerio de muerte? ¿Por qué es de muerte? ¿Por qué es glorioso si se dice que es de muerte? Pero quizás yendo a la primera pregunta, ¿cómo puede ser que los 10 mandamientos, que la letra de los 10 mandamientos en tablas de piedra maten y sean un ministerio de muerte? Nos hacemos esa pregunta porque
Jesús dijo en Juan capítulo 12, versículo 50, y yo sé que su mandamiento es vida eterna. El mandamiento de Dios es vida eterna. ¿Cómo es que la ley de Dios viene a ser un manantial de vida, libertad y vida eterna? ¿Cómo es eso posible mientras que al mismo tiempo afirmamos que la letra de esos mismos mandamientos es ministerio de muerte? Y es interesante porque allí mismo en los versículos que venimos considerando en 2 de Corintios encontramos la respuesta. El versículo nos dice que lo que vivifica es el Espíritu. Es el Espíritu lo que da vida. El nuevo pacto es el Señor dándonos su Espíritu Santo que vivifica nuestros cuerpos mortales y graba la ley en nuestros corazones y nuestras mentes. Así la ley implantada en nuestros corazones por el Espíritu de Dios viene a ser un manantial de vida. Porque la ley en el Espíritu, no en la letra, viene a ser una representación fiel del carácter de Dios y de la justicia de Dios. Ahora, los 10 mandamientos que fueron grabados sobre la piedra son una declaración en palabras humanas de la justicia de Dios. Los 10 mandamientos son una descripción de la forma de ser de Dios, del carácter de Dios, de la vida de Dios. Pero la ley es espiritual, cuyo gran mandamiento, cuyo gran principio es el amor ágape. Y así como el mandamiento no matarás es espiritual, porque como Jesús nos explicó, no está implicado solamente el acto en sí mismo, sino también el pensamiento, porque si éste se enoja contra su hermano, ya ha transgredido la ley, así vemos que los 10 mandamientos son espirituales y son tan solo una declaración del carácter y de la justicia de Dios. Y esa justicia de Dios, así como fue revelada en la vida de Cristo Jesús, es lo que Dios nos quiere dar por medio de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para tener acceso al árbol de la vida, pero más que eso, sino para poder estar en presencia de la gloria de Dios. Por eso el mandamiento viene a ser vida, porque el Espíritu que vivifica, que graba en nuestros corazones la ley, es eso justamente lo que nos permite estar de pie en su presencia. Pero nuevamente nos preguntamos, ¿cómo es posible que esa misma ley que en el Espíritu es vida venga a ser ministerio de muerte en la letra? En Romanos capítulo 7, versículo 7 nos dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. El conocimiento del pecado viene por la ley. Si no fuera porque la ley dice no codiciarás, el pecado no me sería manifiesto, estaría aún allí, presente, como siempre, pero inconsciente a mi conciencia. Es cuando el mandamiento viene, diciendo no codiciarás, que viene el conocimiento del pecado. En Romanos capítulo 7, versículo 9 dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Sin la ley se vive por un tiempo, es decir, sin la conciencia de la ley y del pecado. Sin embargo, cuando viene o ingresa el mandamiento, el pecado viene a ser manifiesto, viene a ser sobremanera pecaminoso y es en la toma de conciencia de ese pecado que morimos. Es en ese momento cuando viene la culpabilidad, la toma de conciencia de que hay pecado en mí morando y de que soy digno de muerte. Allí es cuando se produce la administración de muerte. La ley viene a poner de manifiesto el pecado que mora en cada uno de nosotros y trae como fruto la convicción de pecado y de muerte. Y nos sigue diciendo el versículo de Romanos capítulo 7, a partir del 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Terminemos con la siguiente pregunta. ¿Qué finalidad tiene la ley? En Gálatas 3:24 nos dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Cómo la ley nos lleva a Cristo? Nos lleva al mostrarnos por medio de la ley la perfección de Dios, la maravillosa manifestación del carácter de Dios por un lado, y al mismo tiempo mostrarnos nuestra condición pecaminosa. Y es en este tomar conciencia de nuestra condición que se cumple Romanos capítulo 5 versículo 20 que dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La ley se introduce para que abunde el pecado en la conciencia, para que tomemos conciencia de que el pecado que mora en nosotros trae muerte.
Pero cuando eso ocurre, la gracia de Dios está ahí, en ese mismo instante, en ese mismo momento, sobreabundante, en forma sobremaneramente mayor a la convicción del pecado. ¿Con qué? Con misericordia y perdón. ¿Para qué? Para que corramos a Cristo. Y en Cristo encontremos salvación. Así, para recibir gracia sobreabundante se nos tiene que manifestar nuestra pecaminosidad. Y esta es una de las grandes aspectos del plan de salvación que no deja de ser muy curioso e interesante. El hecho de que nosotros, para poder recibir la gracia y la vida, necesitamos primero pasar por el ministerio de muerte, necesitamos primero pasar por la administración de muerte. Y esto nosotros lo vemos en el rito del bautismo. Es necesario que el hombre viejo muera, sea convencido de pecado y de justicia, sea convencido de su propio pecado, de su propia maldad y de la justicia de Dios. Y tomando conciencia de eso, recién ahí está en condiciones de recibir la gracia sobreabundante de Dios en forma de perdón y eh, la ley de Dios siendo puesta en su corazón. Ese es el proceso de la salvación, ese es el circuito de la santificación. Que Dios nos bendiga y continuamos con las siguientes preguntas. Muchas gracias, Daniel. Tremendo este tema. Y me pongo a pensar, ¿no es cierto?, en un razonamiento que hay en el mundo cristiano que dice la ley, especialmente los 10 mandamientos, y bueno, incluyendo la ley de Moisés, fue dada en el monte Sinaí, por lo cual la ley es para los judíos, es para los israelitas, no es para el mundo cristiano. El mundo cristiano ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿no es cierto? Pero recuerdo cuando estaba estudiando este tema, especialmente leyendo mucho los escritos de Waggoner, ¿no es cierto? Ese siervo de Dios al que le fue revelado junto a A.T. Jones los temas del pacto y de la ley. Y él decía algo muy, muy importante que es clave, ¿no es cierto? Y hablaba de la ley añadida, o acá en Romanos aparece como que la ley fue introducida. Y que eso no hace referencia a que la ley no existía y de repente comenzó a existir, sino que la ley en los antiguos patriarcas, desde Adán, pasando por Noé, o si quieren antes por Enoc, por Noé, después por Abraham, por Isaac, por Jacob, siempre fue de transmisión oral. ¿Sí? Y tenemos ejemplos en la Biblia donde dice que, por ejemplo, Abraham guardaba todos los estatutos y las leyes. De hecho, vemos a Noé también haciendo un sacrificio después del arca. Vemos a Abraham dando el diezmo. Los patriarcas sabían sobre la ley de Dios y hay ejemplos muy claros. Entonces, ¿qué significa esto de la ley introducida, la ley añadida? Y Waggoner habla de que la correcta traducción debería haber sido que fue agregada por escrito, ¿sí? Ya teníamos la ley en una tradición oral y ahora es agregada o introducida por escrito. ¿Por qué fue necesario que si la ley existiera, Dios la pusiese por escrito en tablas de piedra? Esto se responde con el mismo contexto. El pueblo de Israel estuvo durante casi 400 años como esclavo. Cuando uno es esclavo, lo primero que muere son las creencias, son las ideologías propias, porque no te dejan practicarlas, ¿sí? Cuando uno es esclavo, vive a punta de látigo, ¿sí? Para servir a otros. Entonces todas las costumbres, todas las tradiciones, en 400 años, que puede haber 3, 4, 5 generaciones, se pierden. El pueblo de Israel, lo que se menciona en la Biblia, lo único que tal vez recordaban era que en algún momento se iba a levantar un libertador. Pero vemos que ni siquiera se acordaban del sábado. Dios tuvo que enseñarles nuevamente el sábado a través del maná. Entonces lo que dice Daniel, lo que dijo Daniel es clave. La ley se introdujo para que sobreabundara el pecado. La ley es un ayo que nos lleva a Cristo. Cuando yo
de 3 o 4 generaciones antes, mi familia se olvidó de la ley, cuando a mí no me enseñan la ley, entonces yo no sé que estoy en pecado, yo no sé qué es lo que está mal o lo que está bien. Tal vez en cosas fundamentales yo creo que sí hay una obviedad, ¿no es cierto? Si yo le pego a alguien y lo lastimo, yo creo que todos los seres humanos tienen conciencia de eso. Sé que el Espíritu de Dios trabaja en esa forma básica en todas las personas. De hecho, hasta los animales lo saben. Pero ya después, en otras cuestiones, en otros puntos de la ley, se olvida. Entonces, cuando yo ahora lo tengo por escrito, yo me doy cuenta que estoy en pecado. Cuando yo veo la ley por escrito, veo cómo es el carácter de Dios, me doy cuenta que estoy en pecado y en mi conciencia aparece el que tengo necesidad de Dios. Y antes no lo tenía porque no había nada que me marcase lo que está bien y lo que está mal. Entonces, una vez que se introduce la ley es un ayo, es un maestro, es un acompañante que nos lleva hasta Cristo. Una vez que llegamos a Cristo, no tiene sentido tener los 10 mandamientos escritos y decir, no tengo que hacer esto, no tengo que hacer aquello, no, 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 no. O sea, no tiene sentido verlo como una lista de prohibiciones cuando nosotros tenemos al Hijo de Dios que vino a representar el carácter de Dios y nos mostró cómo vivir la ley de manera positiva, ¿sí? Nos mostró la ley como un cerco protector, como el carácter de Dios, nos mostró la ley como principios relacionales entre el hombre y Dios y entre el hombre y los hombres. Por eso es que es diferente cómo se ve la ley para el que está en pecado y no conoce a Dios a cómo se ve la ley para aquel que ya llegó a Cristo, ¿no? La letra y el espíritu de la ley es un tremendo tema, ¿no? Como decía al principio, parte fundamental del mensaje del tercer ángel. No le quiero robar tiempo a Carlos porque sé que la parte que él trae también está muy pero muy buena, así que junto con ustedes yo me voy a acomodar para escuchar a nuestro hermano Carlos Hernández desde Puerto Rico con esta segunda mitad del repaso de la lección. Bendiciones, hermanos. Es para mí una alegría poder compartir nuevamente en el repaso de las lecciones sobre el pacto eterno de Dios. En esta ocasión, para esta semana, me tocaron las preguntas de la 9 a la 15 y quisiera comenzar considerando el versículo de Romanos 8:2 que nos dice así: porque la ley del Espíritu de vida en el ungido Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí vemos dos leyes contrastadas en este versículo. Una es la ley del Espíritu de vida en el ungido Jesús y otra es la ley del pecado y de la muerte. Y nos hacemos la pregunta, ¿acaso son estas dos leyes una misma ley o son dos leyes distintas? Si nosotros examinamos el versículo nuevamente, nos dice que una ley nos libra de otra ley. Entonces no puede ser la misma ley. Está la ley del Espíritu de vida en el ungido y está la ley del pecado y de la muerte. Así que en el ungido, en Cristo Jesús, hay una ley que es la ley del Espíritu de vida, mientras que hay otra ley de la cual necesitamos ser liberados, que es la ley del pecado y de la muerte. Y para ver cuáles dos leyes son estas, vamos a considerar primero cuál es la ley que está en Cristo Jesús. Porque aquí nos dice la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Cuál es esta ley que está en Cristo Jesús? Esta ley de Espíritu de vida en Cristo Jesús. En Salmos 48, que es un salmo mesiánico y que está conectado, en Hebreos directamente lo conecta con Cristo, que es Cristo quien habla aquí por medio del profeta David. Dice así: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mis entrañas. Así que la ley que está en medio de las entrañas de Cristo es la ley que hace la voluntad de Dios. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, tu ley está en medio de mis entrañas. Así que esa ley que es la expresa voluntad de Dios, esa ley que es la transcripción del carácter de Dios, es la que está en Cristo. Y esa es la ley
La que quiere hacer la voluntad de Dios, la ley que está en Cristo Jesús, es la que nos da la victoria sobre la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿cuál es esta ley del pecado y de la muerte? En el mismo contexto de Romanos, eh, leemos en Romanos 7, versículos 21 al 25. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal me es propio. Porque con el hombre interior me deleito con la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? La gracia de Dios por Jesús el Cristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Y aquí vemos algo bastante interesante en estos versículos que hemos leído, de Romanos 7 del 21 al 25, y es que se presentan dos leyes. Se presenta que hay una ley que se halla que el mal le es propio. Y luego dice que en el hombre interior se deleita con la ley de Dios. Pero vuelve y habla acerca de esa ley que el mal le es propio. Dice, mas veo otra ley en mis miembros. Hay una ley que le es inherente al hombre, que es que el mal le es propio al hombre, que el mal está en el hombre. Y dice que se revela contra la ley de su mente, de ese hombre interior, ¿verdad? Que él habla del hombre interior que se deleita en la ley de Dios. Pues esta ley que implica que el mal le es propio y esta ley que está en sus miembros se revela contra la ley de la mente y lo lleva cautivo a la ley del pecado que está en sus miembros. Y él dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? La gracia de Dios, o gracias doy a Dios, como dicen otras versiones, por Cristo Jesús, el Señor nuestro. Así que con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. ¿Y acaso esto significa que se puede servir a ambos simultáneamente? Que con la mente vamos a estar sirviendo a Dios y vamos a estar meditando en su ley, pero que nunca nuestra carne va a estar sujeta a, a la ley de Dios. ¿Acaso esto significa que nosotros podemos estar meditando constantemente la ley de Dios y nuestro cuerpo haciendo todo lo contrario a la ley de Dios y actuando conforme a la ley del pecado y de la muerte? Tenemos que recordar lo que significa este hombre interior, lo que significa esta mente de la cual se está hablando. Y Pablo mismo lo explica comparando, ¿verdad? O citando Isaías 40, en 1 Corintios 2:16, Pablo lo hace y cita Isaías 40, que luego vamos a ver lo que dice Isaías 40. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí Pablo está diciendo la mente del Señor cuando él cita Isaías 40, versículo 13, que dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Así que mente y espíritu para Pablo son lo mismo. Se refiere a la mente del hombre, al hombre interior. En el contexto de 1 Corintios 2 dice, ¿quién conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? La propia mente del hombre. Y luego termina hablando de la mente del Señor y que nosotros tenemos la mente de Cristo, es decir, el espíritu de Cristo. Así que cuando Pablo está hablando acerca de que con la mente sirve a la ley de Dios, está diciendo en el espíritu, con el espíritu él sirve a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Por eso un versículo más adelante, después de decir esto, en Romanos 8:1, dice lo siguiente, así que ahora ninguna condenación hay para los que están en el ungido, Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que aquellos que están en Cristo Jesús no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, conforme a la mente que sirve a la ley de Dios, conforme al Espíritu de Cristo. Entonces, por eso es que se dice en el versículo con el que comenzamos, porque la ley del Espíritu de vida en el ungido, en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es porque esa ley que está en Cristo Jesús
es la ley de Dios, y esa ley de Dios en nosotros por medio del Espíritu de Cristo, y estando en el Espíritu, obtenemos la victoria sobre la ley del pecado y la muerte, y nos da la victoria sobre la carne, sujeta a la carne. También recordemos que la carne naturalmente no se sujeta a Dios ni a la ley de Dios. Sin embargo, al recibir el Espíritu de vida que está en Cristo Jesús, cuando Cristo nos imparte del Espíritu que está en Él, entonces el hombre puede tener victoria y puede sujetar esa carne que de ninguna otra forma puede ser sujetada, si no es por el medio del Espíritu de Cristo en el hombre. Recordemos que Romanos 8:7 nos dice: por cuanto la prudencia de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. La carne no se sujeta a la ley de Dios, no se puede sujetar. El hombre le es imposible sujetar su carne, por cuanto la carne, todo lo que es el hombre por naturaleza, está bajo la ley del pecado y de la muerte. Es que el mal no es propio, como decía en el capítulo 7 de Romanos. El mal nos es propio. Sin embargo, Dios, mandando el Espíritu de Cristo a nuestros corazones, siembra enemistad en contra del pecado en nosotros, y pone a Cristo a contender en nuestros corazones para llamarnos a Él, para darnos la victoria sobre el pecado y así reconciliarnos y amistarnos con Dios y poder estar en armonía con su santa, perfecta y buena ley. Entonces, leyendo los versículos que siguen a de Romanos 8:7, leemos del 8 al 10. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si Cristo está en nosotros, la ley que está en medio de sus entrañas, que es justicia, va a estar en nosotros y viviremos a causa de la justicia. No se sirve a la vez a la carne y a la vez al espíritu. Eso no es lo que está diciendo Pablo, sino que nos está diciendo que cuando estamos sirviendo a la carne es porque estamos desechando el espíritu. Dice si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Cuando estamos en la carne es porque el Espíritu de Dios no está morando en nosotros. Lo hemos echado fuera, lo hemos dejado fuera, lo hemos dejado a un lado. Pero si estamos en el Espíritu, ¿verdad? Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces viviremos a causa de la justicia, porque el Espíritu puede escribir su ley, la ley de Dios, en nuestro corazón. Segunda de Corintios 3:3 nos dice: siendo manifiesto que sois letra de Cristo administrada de nosotros, escrita no con tinta, mas con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Es interesante que dice que somos letra de Cristo, y luego dice, escrita no con tinta, mas con el Espíritu del Dios vivo. Así que es Cristo que escribe por medio de su Espíritu la ley de Dios en nuestros corazones. Recordemos el pacto de Dios. El pacto de Dios consistía en oír y guardar. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, fueron las palabras que Dios habló al pueblo. Entonces, lo que Dios quería era que ellos escucharan y guardaran, atesoraran. Esto lo hemos hablado en otras ocasiones, y atesorar implicaba retener, no dejar escapar ni una de esas palabras, que todas fueran un tesoro para el hombre, todas fueran valiosas para el hombre. Y estas palabras del pacto eran los 10 mandamientos, según nos dice Éxodo 34:28. Y él estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Así que las palabras del pacto eran los 10 mandamientos. Son las palabras que debemos escuchar y atesorar, guardar. ¿Y dónde las debíamos guardar? Deuteronomio 6:6 nos dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Donde Dios quería
que estuvieran grabadas, guardadas, no eran las tablas de piedra, sino en las tablas del corazón. Este es el pacto eterno de Dios, esta es la voluntad eterna de Dios, grabar su ley en el corazón del hombre por medio de su espíritu. Y esta es la promesa del nuevo pacto. En Hebreos 8, versículo 10 dice, por lo cual, este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Así que Dios, escribiendo sus leyes en nuestros corazones, se completa o se cumple su deseo eterno para con los hombres, que la ley esté escrita en los corazones, para el propio bien del hombre, para que el hombre no ande conforme a la carne, ni ande conforme a la ley del pecado y de la muerte, y no experimente la muerte. Dios lo que quiere es que el hombre viva, y la única forma de hacer que el hombre viva es escribiendo su ley en el corazón, pero esto no puede ser impuesto por parte de Dios. El hombre tiene que desear esto, el hombre tiene que anhelarlo, el hombre tiene que pedirlo, el hombre tiene que creer lo que Dios es poderoso para hacer esto y darle la victoria. También Ezequiel 36, 26 y 27 nos habla de esta misma obra. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis derechos, y los pongáis por obra. ¿Quién haría todo esto? ¿Quién nos daría corazón? ¿Quién pondría espíritu nuevo? ¿Quién quitaría el corazón de piedra? ¿Quién nos daría un corazón de carne? ¿Quién pondría dentro de nosotros su espíritu? ¿Quién haría que anduviésemos en sus mandamientos? ¿Quién haría que guardáramos sus derechos y los pusiéramos por obra? Todo esto lo hace Dios. Pero corresponde al hombre el permitírselo. Corresponde al hombre escuchar su voz. Corresponde al hombre dejarlo obrar, creer sus promesas y creer que el que prometió lo hará. Dios nos permita, nos ayude, ¿verdad?, a creer siempre su palabra, creer siempre sus promesas y dejarlo obrar en nuestra vida. Dios les bendiga. Muchas gracias, Carlos. Y me surge primeramente esa pregunta, ¿no? ¿Quién de nosotros alguna vez nos dijo como Pablo, Señor, yo quiero hacer las cosas bien y no puedo, o sea, no me sale, o sea, yo con mi mente, yo te elijo, pero después cuando salgo a la calle, otra vez hago exactamente lo mismo? ¿A quién no le ha pasado? O sea, yo cuando leo las palabras de Pablo, o sea, tranquilamente las podría haber escrito yo esas palabras, porque es la vivencia, creo yo, ¿no es cierto?, de cada uno de nosotros. Y a veces es el fastidio con nosotros mismos, ¿no? Pero acá, en ese fastidio lógico que podemos tener con nosotros mismos, acá está la clave de todo este tema, hermanos. Está la clave. Porque depende cómo nosotros reaccionamos, va a ser nuestro fin. Satanás es quien obra en ese momento de bajón, en ese momento de tristeza, de enojo, cuando nosotros caemos, es quien obra para hacernos sentir indignos, para hacernos sentir que no somos dignos de perdón, de que Dios no nos va a perdonar porque es un Dios duro, que está mirando nuestros pecados para castigarnos, ¿sí? Y ahí es donde cometemos el error de decir, voy a esperar a ver si puedo dejar este pecado, porque la verdad que ahora no me da la cara para hablar con Dios, voy a esperar solucionar ciertas cosas y después me voy a acercar a Dios. Como la crucecita de los programas. Falso, falso. Es un engaño, es una trampa de Satanás el hacernos sentir así, el hacernos pensar de esa forma. ¿En qué consiste el pacto eterno? Básicamente, hermanos, es Cristo actuando en nosotros
Pablo dijo, mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El pacto eterno es Cristo poniéndonos un nuevo corazón, Cristo viviendo, Cristo quitando de nuestro cuerpo esa ley de pecado, eso que nuestros miembros parece que tienen un imán hacia el pecado. Es Cristo quien hace ese trabajo y somos nosotros los que debemos permitírselo. Pero muchas veces nosotros somos tan obstinados que no queremos largar el volante y el acelerador, queremos ser nosotros los que tenemos el control. Y nadie que quiera tener el control, nadie que quiera tener el control, va a recibir la ayuda de Cristo. Cristo te dice, dame el control a mí y yo te voy a llevar a un buen puerto. Si vos tenés el control, seguramente hagas macana. Entonces debemos entender eso, que en cualquier condición en la que nos encontremos, aunque hayamos caído terriblemente bajo en pecado y más pecado y más pecado, es Cristo, es el Padre a través de Cristo quien actúa en nosotros, quien nos limpia, quien nos transforma, quien pone la mente de Cristo para que nosotros podamos vencer todas esas tendencias heredadas y cultivadas hacia el mal. Ese es el pacto eterno, es la promesa de Dios de hacer en nosotros lo que nosotros no podemos por nuestra propia cuenta. Larguemos un poquito el control de nuestra vida y démosela a Cristo. Démosela a Cristo para que Él pueda vivir en vez de nosotros. Llegó el momento de la sección de las perlas escogidas, donde nuestro hermano Jonathan Falcón de Puerto Rico nos va a estar acompañando, donde él ha elegido varios textos de Elena de White que van a reflexionar sobre este tema que hemos estado viendo. Así que, hermano, bendiciones para vos, para tu familia y muchas gracias también por compartir esta parte con nosotros. Saludos y bendiciones, familia. Ahora me toca la parte de las perlas escogidas de nuestra lección, así que espero que así como han recibido bendición hasta el momento, continúen recibiendo bendición a través de los escritos de Elena White con relación al tema de nuestra lección. Así que voy a presentar todas citas del capítulo 32 del libro Historia sobre los Patriarcas y Profetas. El capítulo se titula La Ley y los dos pactos, así que voy a compartir 5 citas de este libro. Voy a compartirla aquí en pantalla y comienzo con la primera que establece, aún entonces Dios no confió sus preceptos a la memoria de un pueblo inclinado a olvidar sus requerimientos, sino que los escribió sobre tablas de piedra. Quiso alejar de Israel toda posibilidad de mezclar las tradiciones paganas con sus santos preceptos o de confundir sus mandamientos con sus costumbres o reglamentos humanos. Y fíjense lo interesante, estuvimos viendo en la lección el tema de el pacto grabado en piedra versus el pacto espiritual. Y estábamos viendo cómo hay una ley que se escribió evidentemente en tablas de piedra y vamos a entender, lo que quiero que entendamos es por qué se escribe una ley en tablas de piedra y también se considera una ley que quiere ser escrita en el corazón. La pregunta es, ¿son leyes diferentes? O sea, tienen propósitos distintos. La realidad es la siguiente, y es lo que queremos evaluar a través de estas citas. El mismo espíritu, podríamos decir así, el mismo espíritu que ha de escribir la ley en nuestros corazones, proviene del mismo que escribió la ley en tablas de piedra. Evidentemente, el hecho de que estén escritas en tablas de piedra
no se traduce necesariamente en que se escriban en nuestros corazones. Sin embargo, ¿verdad? Quería aclarar esto. El mismo que habló la ley en el Sinaí, el mismo que escribió la ley en tablas de piedra, es el mismo que quiere escribir la ley en tu corazón y en el mío. Así que, más allá de cambiar la ley, ¿verdad? Como muchas personas profesan establecer, lo que queremos comprender a través de esta cita, nos damos cuenta, es que el propósito de la ley escrita no era, de alguna manera, cambiar las reglas de juego, como muchos piensan, sino en este caso, manifestar aquello que quieren escribir en nuestros corazones, ¿verdad? Y ahora leo nuevamente esta parte del párrafo, donde dice que quiso alejar. O sea, por qué tuvo que escribirlo en tablas de piedra? ¿Por qué Dios quiso escribirlo en tablas de piedra? Número uno, dice la sierva de Dios, que Dios no confió sus preceptos a la memoria de un pueblo inclinado a olvidar sus requerimientos. La ley existía, ya había una ley expresa, pero Dios, viendo la inclinación constante de este pueblo que estaba acostumbrado a descarriarse, no quiso confiar la ley únicamente a la memoria, sino que quería que estuviera escrita para beneficio del pueblo. Como dice el texto, quiso alejar de Israel toda posibilidad de mezclar las tradiciones paganas con sus santos preceptos o de confundir sus mandamientos con costumbres o reglamentos humanos. Así que el propósito de la ley escrita era para que conste, o sea, para que no haya confusión, para alejar, como menciona, a Israel de la posibilidad de mezclar las cosas. Habíamos visto en la lección el texto que hacía referencia, que aquel que no siente la necesidad de médico no acude al médico. Así que de alguna forma Dios en su sabiduría supo que en efecto Israel no estaba claro en cuanto a si estaban o no estaban en pecado, a si estaban o no estaban en la justicia de Dios. Así que Dios, para facilitar este proceso, decidió escribirlo en tablas de piedra para asegurarse, en efecto, ¿verdad? Habló la ley, la escribió en tablas de piedra para asegurarse que el pueblo de Israel no se confundiese y no las olvidase. Ahora, quise añadir este pedacito, ¿verdad? Que es muy importante también, y es que lo que Dios dio no se limitó únicamente al decálogo. Mira lo que dice la cita, pero hizo más que darles los preceptos del decálogo. El pueblo se había mostrado tan susceptible a descarriarse que no quiso dejarles ninguna puerta abierta a la tentación. A Moisés se le dijo que escribiera, como Dios se lo había mandado, derechos y leyes que contenían instrucciones minuciosas respecto a lo que el Señor requería. Estas instrucciones relativas a los deberes del pueblo hacia Dios, a los deberes de unos para con otros y hacia los extranjeros, no eran otra cosa que los principios de los 10 mandamientos ampliados y dados de una manera específica, en forma tal que ninguno pudiera errar. Tenían por objeto resguardar la santidad de los 10 mandamientos grabados en las tablas de piedra. Y esto es muy interesante porque recordaremos que cuando Dios habló la ley, el pueblo le dijo a Dios que no quería escuchar más, pero Dios se quedó hablando con Moisés, ¿verdad? Y entre estas cosas que menciona Dios, y nosotros vamos, por ejemplo, a Éxodo 21, tenemos, por ejemplo, leyes con relación a esclavos, leyes con relación a restitución. En el Éxodo 22 tenemos leyes en base a la justicia social, ¿verdad? Según los títulos de la Biblia. En temas de Éxodo 23 tenemos el sábado y las fiestas, y tenemos, ¿verdad? Otras leyes. Lo que quiero mencionar es que en efecto, estas otras leyes que a veces se excluyen de este panorama, Dios también las entregó con el mismo propósito, incluso con el propósito de resguardar el decálogo que buscaba resguardar la santidad del pueblo de Dios. Así que, por ejemplo, cuando vemos que tenían por objeto resguardar la santidad de los 10 mandamientos grabados en las tablas de piedra, nosotros sabemos, según Éxodo 23 y según Levítico 23, que las fiestas, por ejemplo, por dar un ejemplo, son una ampliación del sábado. ¿Cómo lo sabemos? Número uno, porque Levítico 23 dice que la primera fiesta es el sábado, y el resto de las fiestas pues son las fiestas anuales, ¿verdad? Aparte al sábado semanal. Lo que implica que cuando la sierva de Dios dice que tenían por objeto resguardar la santidad de los 10 mandamientos, pudiéramos, por ejemplo, a modo de ejemplo,
adjudicar directamente las fiestas como el objeto de resguardar, por ejemplo, el tema o la santidad del sábado, específicamente como un ejemplo particular. Así que lo que quiero mencionar es que Dios se encargó de escribir las tablas de piedra, de hablar un decálogo para que el pueblo no errase y no se confundiese y pudiera reconocer, ¿verdad?, su condición. Y avanzamos, esto como que pasó aquí unas citas adicionales. Mira cómo sigue diciendo la cita. Si el hombre hubiera guardado la ley de Dios, tal como fue dada a Adán después de su caída, o sea, estamos hablando antes de que fuese escrito el decálogo, preservada por Noé y observada por Abraham, no habría sido necesario el rito de la circuncisión. Y si los descendientes de Abraham hubieran guardado el pacto del cual la circuncisión era una señal, jamás habrían sido inducidos a la idolatría, ni habría sido necesario que sufrieran una vida de esclavitud en Egipto. Habrían conservado el conocimiento de la ley de Dios y no habría sido necesaria proclamarla desde el Sinaí o grabarla sobre tablas de piedra. Y si el pueblo no hubiera practicado los principios de los 10 mandamientos, no habría habido necesidad de las instrucciones adicionales que se le dieron a Moisés. Y esto yo le tengo que dar gloria a Dios, porque Dios condesciende con el ser humano. Dios se adapta, podríamos decir, a la condición del ser humano. Como bien menciona, el rito de la circuncisión no hubiese sido necesario si el hombre hubiera permanecido guardando la ley de Dios. Y el rito de la circuncisión fue mucho antes del decálogo. Ahora, si aquellos que habían recibido la circuncisión como señal del pacto, por ejemplo, pero hablando la verdadera circuncisión, ¿no?, la del corazón, y hubieran sido preservados en la ley de Dios, no hubiesen sido inducidos a la idolatría. Ellos no hubiesen ni siquiera llegado a estar en una vida de esclavitud en Egipto. Ellos habrían conservado el conocimiento de la ley de Dios y ¿sabes qué? No hubiese sido necesario, es lo que dice el texto, no hubiese sido necesario ni proclamarla desde el Sinaí, ni tampoco grabarla sobre tablas de piedra. Y si hubieran practicado los principios de los 10 mandamientos, no hubiese sido necesario añadir instrucciones adicionales como las que se le dieron a Moisés. ¿Se dan cuenta? Todo esto que nosotros vemos como las tablas de piedra, como las instrucciones adicionales, inclusive el rito de la circuncisión, la esclavitud del pueblo de Dios en Egipto, todo esto responde a la condición del ser humano. Dios adapta su ley a la condición del ser humano. Yo no estoy diciendo que la ley de Dios no incluía estas cosas que menciona la tabla, etcétera. No, pero Dios la adapta, Dios la pone de tal forma que sea apropiada para que el pueblo pueda entenderla, para que el pueblo pueda de alguna forma entenderla mejor, darse cuenta de su verdadera condición y por lo tanto recibir la ayuda que Dios está siempre dando para cada uno de nosotros. Y sigue diciendo más adelante, la misma ley que fue grabada en tablas de piedra es escrita por el Espíritu Santo sobre las tablas del corazón. En lugar de tratar de establecer nuestra propia justicia, aceptamos la justicia de Cristo. Su sangre expía nuestros pecados, su obediencia es aceptada en nuestro favor. Entonces el corazón renovado por el Espíritu Santo producirá los frutos del Espíritu. Mediante la gracia de Cristo viviremos obedeciendo a la ley de Dios escrita en nuestro corazón. Al poseer el Espíritu de Cristo, andaremos como Él anduvo. Por medio del profeta, Cristo declaró respecto a sí mismo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y cuando vivió entre los hombres, dijo, no me ha dejado solo el Padre, porque yo, lo que a Él agrada, hago siempre. O sea, esta misma ley que fue grabada en tablas de piedra, es la ley que el Espíritu Santo escribe sobre las tablas del corazón. ¿Y cómo se ve esto de manera práctica? Más adelante lo dice, ¿no? Mediante la gracia de Cristo viviremos obedeciendo a la ley de Dios escrita en nuestro corazón. Al poseer el Espíritu de Cristo, andaremos como Él anduvo. O sea, este proceso de que la ley sea escrita por medio del Espíritu Santo en nuestras tablas de corazón es el sinónimo, ¿no?, de poseer el Espíritu de Cristo. Poseemos el Espíritu de Cristo, poseemos a Cristo en nuestro interior y andamos como Él anduvo, ¿verdad? Porque como mencionó Pablo, si Cristo vive en mí, ya no vivo yo, sino que es Él quien vive, y si es Él quien vive, Él anda como Él anduvo. Él no va a actuar distinto a lo que Él manifestó. Así que en efecto, es Cristo mismo el que en nosotros pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y presento nuestra última cita, que se encuentra un poquito más abajo. Y discúlpenme que esto aquí se cerró. Ok, perfecto. Déjame
Dice, Ay, sí, cerró. Discúlpeme, déjame abrirlo rapidito. El que proclamó la ley desde el Sinaí y entregó a Moisés, discúlpeme que se está yendo acá, ok. El que proclamó la ley desde el Sinaí y entregó a Moisés los preceptos de la ley ritual es el mismo que pronunció el sermón sobre el monte. Los grandes principios del amor a Dios que él proclamó como fundamento de la ley y los profetas son solo una reiteración de lo que él había dicho por medio de Moisés al pueblo hebreo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es el mismo que proclamó la ley desde el Sinaí, es el mismo que entregó a Moisés los preceptos de la ley ritual y es el mismo que pronunció el sermón sobre el monte. Mi gente, fue Cristo. Es Cristo el que proclamó la ley en el Sinaí. Es Cristo el que entregó a Moisés los preceptos. Es Cristo el que pronunció el sermón del monte. Y es Cristo el que quiere vivir en tu corazón y en el mío y quiere escribir la ley en las tablas de nuestro corazón. Espero que haya sido de mucha bendición y que podamos entender de manera más amplia este principio de la ley escrita en tablas de piedra versus la ley escrita en el Espíritu. Entendamos que todo esto se ha realizado de tal manera que pueda ayudar Dios adaptándose, ¿no?, a la condición del ser humano y que pueda ayudarnos a nosotros para nuestra santificación y nuestra redención. Espero que haya sido de mucha bendición. Continuamos allá con la lección. Muchas gracias, Jonathan. Muy buenas citas, espectaculares, para confirmar que no fue una elucubración mía cuando hablaba de la ley añadida o de la ley introducida por escrito, que fue por una cuestión de que el hombre se olvidó. Acá Elena de White lo confirma, ¿sí? lo afirma de una forma categórica, que si los descendientes de Abraham hubiesen guardado todos los estatutos, las ordenanzas y las leyes, como la Biblia dice que Abraham lo hizo, no hubieran caído en esclavitud, y no hubiese sido necesario proclamarlas desde el Sinaí y escribirlas en tabla de piedra, ¿sí? Eso nos da varias conclusiones. Una, que tanto la ley de Dios como esas instrucciones extra que le fueron dadas a Moisés ya existían desde siempre. De Abraham se dice que no solamente guardó las leyes, sino también las ordenanzas y los estatutos, ¿sí? Entonces todo lo que es los 10 mandamientos más esas instrucciones que le fueron dadas a Moisés existieron desde siempre. Fue necesario darlas por escrito porque el pueblo las había olvidado, porque había caído en esclavitud por desobedecer todas estas instrucciones. Eso como primer punto, ¿no es cierto? Y como punto final es resaltar lo que ya veníamos hablando y Jonathan mismo dice, ¿no? La diferencia entre tener la ley por escrito y obedecerla como si fuese una lista de supermercado o tenerla escrito en el corazón es el tener o no tener a Cristo. Si Cristo mora en nosotros y vive en y por nosotros, eso significa tener la ley en nuestra mente y nuestros corazones. En definitiva, el carácter de Cristo es la ley. El carácter del Padre es la ley, es tenerlos a ellos morando en nosotros como prometieron en Juan 14. Así que no sé a ustedes, pero para mí ha sido de una bendición notable esta lección, crecer en el conocimiento de este tema del pacto de Dios. A mí me cambió la vida ya hace algún tiempo y la verdad es que no puedo dejar de recomendarlo y de hablarlo y de enseñarlo y de compartirlo porque cambia vidas, realmente cambia vidas entender todo el amor y la misericordia que Dios tiene para con nosotros. Hasta acá hemos llegado, esto fue el programa de Tiempo de Reunión y me gustaría poder orar
para terminar este programa. Así que si me acompañan en reverencia, vamos a buscar al Señor en oración. Eterno Padre, que estás en el cielo, muchas gracias por todas las bendiciones que nos das. Gracias por este momento tan hermoso que nos has dado pudiendo escudriñar tus palabras. Gracias por el pacto que hiciste con nosotros, no mereciéndolo. Gracias por hacer todo lo que no podemos y por estar levantándonos cada vez que caemos. Gracias especialmente por darnos a Cristo, Padre, por darnos tu carácter, por darnos tu vida en Cristo, para que pueda ser vivida en nosotros, para que algún día podamos ser aceptados en tu presencia. Ayúdanos, Padre, a hacer carne todas estas verdades, a salir del viejo pacto, a andar en el pacto eterno y poder, como decía anteriormente, poder un día vivir por la eternidad, Padre, frente a ti es nuestro mayor deseo y por eso te rogamos que nos des la fuerza y la sabiduría necesaria para poder andar siempre en tus caminos. Te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado en el día de hoy. Gracias por todos sus comentarios en el chat. Les aseguro que son leídos, son valorados. Y recuerden todo lo que hemos conversado también acerca del Congreso de la Fiesta de las Cabañas en octubre. Busquen las publicaciones de Tiempo de Reunión, tanto en el Facebook como en el Telegram. Y escríbanme, no duden en escribirme para cada pregunta. Pero lo más importante es que ya vayamos inscribiéndonos para poder avanzar en la organización de este evento que va a ser de mucha, mucha, mucha bendición. No piensen que es lo mismo ir que no ir, ¿sí? Una vez que nosotros conocemos estas verdades de las fiestas solemnes, cuando no vamos, nos estamos perdiendo una abundante porción del Espíritu que Dios quiere derramar en nosotros. Por eso es que lo económico no tiene que ser un problema. Háblennos, contacten, escríbanme para que todos juntos podamos estar desde el 14 hasta el 20 de octubre disfrutando de ese hermoso momento tomados de la mano de nuestro Padre Celestial, recibiendo a Cristo en nuestra mente y en nuestros corazones. Que tengan un muy feliz sábado, bendecido en comunión de hermanos, de familia, que podamos buscar al Señor en este día y recibir también de su bendición. Así que bueno, hermanos, hasta la próxima. Nos vemos el sábado que viene, principio de sábado que viene, para un nuevo programa de Tiempo de Reunión.